Bien, seguimos adelante, vamos a hablar ahora de temas políticos. Es un placer recibir esta mañana a Daniel Cagiani, coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio. En algunas semanas van a asumir las diferentes responsabilidades, diputados y senadores, y bueno, allí se comenzará a delinear lo que será el trabajo de una nueva legislatura. Daniel Cagiani, gracias por haber venido a conversar un ratito con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar acá. Bienvenido. Felicitaciones por el nuevo año del programa también, porque Sí, es cierto. importante. Seguimos acá. Bienvenido. Y también a Y en enero, ustedes que no es por, fácil. por lo que se viene por delante. Bueno, gracias. Bueno. Estamos en eso, estamos organizando el trabajo parlamentario de la futura bancada de senadores y diputados electos. Ya tuvimos una primera reunión formal de la bancada de senadores el 20 de enero, junto con el presidente del Frente Amplio, junto con la vicepresidenta electa y también con el secretario de la presidencia designado. El 9 de febrero va a haber otra, ¿no? Y ahora, el 3 de febrero, o sea, el lunes que viene, va a haber una reunión bicameral de los senadores y diputados, también para empezar a delinear, primero, cómo nos organizamos mejor entre la bancada de senadores y diputados, el Poder Legislativo en general. El Frente Amplio va a tener una mayoría en ambas cámaras, va a tener la mayoría absoluta en el Senado, la mayoría importante en diputados. Vamos a tener la presidencia de la Cámara de Diputados, que se divide también por la cantidad de votos y se cambia año a año. El primer año le va a tocar al Frente Amplio, el diputado Sebastián Valdomir. Bueno, estamos también definiendo las coordinaciones. En el caso del Senado me va a tocar a mí asumir por este año la coordinación. En el caso de diputados va a estar el diputado Mariano Tucci del Frente Amplio. También estamos empezando a coordinar con la futura oposición para empezar también a organizar parte del trabajo que no se ve mucho y que después tiene que ver con cómo se construye ese andamiaje institucional y que nos permite en buena medida después tener un buen trabajo parlamentario que tiene que ver, en el caso del Senado tenemos 17 comisiones permanentes, más las comisiones especiales, más las comisiones bicamerales. Eso tiene un sistema de distribución por partidos en función de la cantidad de votos de los lemas o de los partidos políticos que participamos. También ahí hay un componente importante de cómo participan los legisladores en algunos ámbitos internacionales, el Parlamento del Mercosur, la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano. También después, y eso creo que es una cosa importante, nosotros coordinamos con la vicepresidenta electa y con los también integrantes de los partidos políticos de las bancadas de la oposición, la primera reunión de trabajo el 17 de febrero para organizar un poco el trabajo del año, en este caso del Senado de la República, y también para ver cómo empezamos a discutir la integración de los organismos, en este caso de Contralor, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, un organismo que sin duda no es de Contralor, pero es muy importante para la persecución penal, que es el caso de la Fiscalía, que hoy lamentablemente está subrogada, es decir, y que sin duda creo que es una señal importante que el sistema político pueda construir mayorías especiales para poder también encontrar un nombre. De hecho, los fiscales consideran que es algo muy importante que se debe hacer. Sí, yo creo que sí, porque además creo que también, si es el principal problema que tiene el Uruguay en términos de seguridad, y la Fiscalía cumple un rol muy importante en el trabajo que establece la policía y bueno, el gobierno y la sociedad, me parece que ahí tenemos que haber una señal importante. Y bueno, después también tenemos la participación de la oposición en los entes y los servicios descentralizados. Eso se comienza a negociar ahora, dijo el presidente electo, sí, ¿no? Sí, la idea es que puedan participar en los organismos para que controlen y que también para que gestionen. Creo que es una buena costumbre. Es un acuerdo político, no está escrito en ningún lado. Tiene mucho que ver con esta impronta que tiene el sistema político uruguayo de tratar de negociar y respetar en cierta medida las palabras que se ejercen, y creo que también eso es importante. Y bueno, y después creo que también hay toda una agenda de trabajo del propio Parlamento, del Poder Legislativo, que nos estructura en el año parlamentario. Por un lado también Ahora, tenemos... ¿cuáles serían las prioridades que tú te estás marcando y que de alguna forma también ves que lo que son los parlamentarios, que hablamos de, si bien tú vas a estar coordinando senadores, tenemos también, como bien decías, una importante cantidad de diputados por parte del Frente Amplio. Hablaste de que era importante que la gente tenga laburo, salario, crecimiento económico y que la seguridad mejore, como esos 4 grandes pilares, digamos, sobre la que deberían estar también la legislación. ¿Va a ir por ahí? ¿Cuáles son las principales normas que te gustaría o leyes que te gustaría que vayan adelante? Yo creo que esas son las prioridades que
que el propio Frente Amplio, Yamandu Orsi y los legisladores que nos tocó hacer campaña electoral nos comprometimos con la ciudadanía. Es decir, son los 3-4 problemas centrales del Uruguay. La inseguridad, es decir, el crecimiento económico sostenido y con guarismos más importantes, eso genera actividad económica e inversión. Después la inclusión, ¿no? Que tiene que ver con cómo hacemos que aquellos sectores sociales o personas que han quedado de lado en sus trayectorias educativas, laborales, o que han ingresado al circuito del crimen organizado, de violencia, puedan también reincorporarse a la sociedad. Eso creo que son los fenómenos más importantes. Después, la responsabilidad mía individual hoy va a ser conducir, nada más y nada menos, junto con los compañeros, y hacer que el Parlamento funcione bien. Funcione bien significa que haya buen diálogo, que haya buena articulación, que nos concentremos en las cosas que nos unen entre el oficialismo y la oposición, y que las cosas que nos dividen las dejemos de lado, porque para eso vamos a tener tiempo para discutir y la gente más o menos lo sabe. Y bueno, y creo que son momentos de dar señales importantes. Primero porque es el comienzo de una legislatura y siempre cuando uno comienza algo hay expectativas positivas establecidas por parte de todos. Mi abuela tenía un dicho que decía escoba nueva siempre barre bien, y creo que hay que aprovechar también ese impulso que todos tenemos para poder alcanzar algunos acuerdos. Y después también me parece que lo importante aquí hay dos temas que son estructurales al trabajo parlamentario y sobre todo para el primer año de trabajo. Uno va a ser la rendición de cuentas que seguramente que es del gobierno que termina, la envía el gobierno que asume el 1 de marzo, eso seguramente va a ser en el mes de abril-mayo, y ahí vamos a tener como el punto de partida o el punto cero o el estado de situación del país en materia de los grandes números, en materia de endeudamiento, en materia de la macroeconomía. Y creo que eso nos va también a fijar un punto de partida importante, porque en realidad también acá hay una discusión acerca de cómo está el Uruguay. Lo tuvimos en la campaña electoral, ahora se han sincerado algunos números y creo que también eso es una ¿Cómo está el Uruguay? Importante. Bueno, yo creo que el Uruguay no está como culminado la crisis del 2002, que estaba en un estado calamitoso, pero sí creo que tiene señales de por lo menos preocupación, luces amarillas en algunas áreas. ¿En cuáles puntualmente? Si uno compara, por ejemplo, el grado de endeudamiento del Uruguay, el Uruguay hoy tiene 11 puntos del PBI de mayor nivel de endeudamiento país, comparado con el año 2019. También el déficit fiscal, que es los egresos que tiene el Estado para pagar no solamente los gastos corrientes, sino también el endeudamiento que se hace a través de las obras que se realizan y un montón de gastos que se hacen, están en niveles similares al 2019. En el 2019 el actual oficialismo nos decía que estábamos casi en un precipicio que era muy difícil, y además tenemos no solamente una deuda por lo menos con sostenibilidad por lo menos complicada, sino también tenemos una deuda social. Hay más pobreza, hay problemas de ingreso en Uruguay, y creo que eso también es un tema que la ciudadanía lo ha tomado con mucha preocupación. Y bueno, ese endeudamiento, no solo desde el punto de vista fiscal y también endeudamiento externo, también genera un montón de expectativas. Creo que eso es un estado de situación, seguramente. Y después creo que hay que ver también cómo está el estado institucional del Uruguay, ¿no? Sí, porque en los últimos tiempos se han conocido algunas noticias sobre posibles presupuestaciones de ingresos a funcionarios que tenían responsabilidad política, que han entrado de manera directa y por vinculación política. ¿No pasó siempre eso? Eso creo que no es bueno. Bueno, que haya pasado siempre no es bueno y no es un motivo para que siga sucediendo. Creo que siempre ha intentado ser, por lo menos en el gobierno nacional, cuando nosotros nos tocó asumir y trabajar, es que la norma sea el ingreso por concurso. Y de hecho eso fue lo que se estableció mediante leyes y mediante la práctica. Y bueno, y creo que no está bueno. ¿Pero en qué organismo te referís, Daniel? Por ejemplo, ACE, ¿no? ACE es un caso concreto, pero seguramente puede haber otros organismos, y creo que también hay que ver cuál es el estado de situación, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo en su momento a nivel de gobierno, Tabaré Vázquez tenía a su hermano trabajando con él, ¿no? Ahí quizás hay una disyuntiva también de decir, bueno, yo elijo una persona de mi confianza, pero que realmente, por otro lado, quiero una persona que tiene las capacidades que yo sé que tiene. Entonces, ahí siempre está la discusión entre acomodar... Una cosa son los cargos políticos que uno los designa cuando asume y se van cuando termina pero el gobierno. ahí no se un ministro, un subsecretario... Sí, claro. Eso creo que... ¿La lógica no debería cambiar ahí también? Bueno, no sé, puede ser discutible. Yo creo en los partidos políticos y creo en la actividad política, y creo que tienen que estar aquellos que tienen capacidad, tienen vocación y además tienen representación política. Pero creo que en este caso estamos hablando del ingreso de funcionarios de planta que han ingresado por filiación política
a cumplir una función y que cuando el gobierno se va, en vez de irse con ese gobierno, lo presupuestan. Y Claro. eso creo que no es bueno, primero, no es bueno para los propios funcionarios que ya trabajan, no es bueno para aquellos que quedaron colgados del pincel porque estaban esperando un concurso para ingresar, y no es bueno para la administración porque estamos haciendo un gasto ineficiente en ese Ustedes sentido. también han marcado alguna discrepancia respecto a la ley de urgente consideración, la ley de medios. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a derogar algunos artículos? ¿Se va a modificar por completo? Sí, eso nosotros lo que vamos a hacer es sobre todo trabajar muy fuerte y eso creo que son de las cosas. Yo estaba diciendo, bueno, una cosa es la ley de la rendición de cuentas, ese va a ser uno de los ejes fundamentales del trabajo parlamentario. Otro va a ser la ley de presupuesto, porque en la ley de presupuesto se ingresa o se vehiculiza desde el punto de vista económico y financiero cuáles son las propuestas programáticas que existen en la campaña electoral, es decir, cómo hacemos para que haya fomento a la producción nacional, a la industria nacional, cómo hacemos para que haya mejor empleo, cómo hacemos para mejorar la educación, la salud. Eso creo que es parte también del debate y va a estructurar el trabajo. Y después, lo que nosotros hemos definido, más que leyes o propuestas concretas, hemos hablado sin duda del proyecto para incluir a las intendencias departamentales y a los gobiernos municipales en esta lógica que existe a nivel de los gobiernos nacionales, el gobierno nacional, pero en los departamentos no existe, que es el ingreso por concurso a la función pública. Eso hay un proyecto de ley que presentó el ex senador Adrián Peña y hay un acuerdo tácito de todos los partidos políticos, por lo menos el Partido Popular y el Partido Nacional, de apoyarlo. Pero más que definir proyectos hoy, lo que nosotros hemos definido también es una metodología. ¿Por qué? Porque nosotros somos la bancada de gobierno, somos los que tenemos más responsabilidad. Todo lo que nosotros decimos y nos comprometemos ante la ciudadanía genera una expectativa evidente, porque en realidad es un compromiso público. ¿Y el compromiso ese cuál es? ¿Discutir? Y el compromiso es tener una agenda de la bancada junto con los ministros designados para definir cuál va a ser el timing y las prioridades políticas. Porque de repente, capaz que la bancada define que hay algún proyecto que quiere apurarlo, los ministerios lo tienen en carpeta y entienden que de repente hay que incluir primero un proyecto o hay que incluirlo por la ley de presupuesto. Entonces, lo que nosotros tenemos que articular junto con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo prioridades para tener prioridades. Claro, Creo que hay sin duda hay cosas que son muy importantes. El tema de la necesidad de que los compromisos que se hicieron con respecto a la participación de los trabajadores de la educación en los organismos de la educación, eso creo que es un tema que es importante. Sí, va a ser central. Eso va a ser importante. El Hay que tema ver después si se hace. de concentración de medios y el tema incluso de la extranjerización de los medios, teniendo en cuenta la importancia que puede tener sobre la libertad de expresión, el sesgo, no Yo sesgo, creo por que ahí hay un tema que eso ustedes hubo les un preocupa. rezago muy importante, además una falta de discusión desde el punto de vista democrático sobre los cambios ¿Puede que se llegar a hicieron ser una de en las el momento. prioridades? Y bueno, yo creo que se va a estudiar la normativa y se va a ver junto con el Ministerio de Industria, junto con el Ministerio de Educación y Cultura, para ver cómo podemos blindar, sobre todo, la democracia en Uruguay. Es decir, la democracia tiene que ver, entre otras cosas, cómo nos expresamos, cómo tenemos libertad para expresarnos. Los medios de comunicación cumplen un papel muy importante y bueno, creo que sin duda que se concentren en pocas manos y que además se extranjericen puede generar problemas no solamente de identidad y todo. Pero creo que hay temas que son importantes. El Parlamento tiene otro tema, y yo termino con esto, dale. es ponerse de acuerdo para elegir un nuevo comisionado parlamentario para Sin el sistema duda. penitenciario, porque en realidad Sin termina duda. su mandato Petit, es el segundo mandato que cumple, que ha sido muy bueno, y bueno, creo que también hay una señal importante y creo que también ahí hay partes que hay que trabajar. Bien, nos están llamando del móvil. Quiero consultarte dos cosas cortitas. La primera, ¿cómo está siguiendo la situación en el Congo? ¿Va a haber algún comunicado en breve? ¿Lo van a tratar? Bueno, tuvimos el informe de la ministra designada en la Comisión Permanente, es una situación muy delicada. Por suerte se ha llegado por lo menos a un alto al fuego y eso sin duda también genera un poco más de tranquilidad, pero bueno, estamos siguiendo con las autoridades designadas, el gobierno actual, para ver cómo se va a seguir en esta situación, porque hay efectivos uruguayos que han cumplido una tarea muy importante, hay un compatriota que ha perdido vida, hay también otros que están siendo en una situación delicada, así que estamos siguiendo con especial atención. La otra, Francisco Bustillo iba a ser designado embajador, iba a tener nuevo destino. Ustedes no le dieron los votos. Hubo también parte del gobierno, el Partido Colorado concretamente, que no apoyaba. ¿Lo descartan totalmente en nuevos cargos? No, la verdad que no. Lo que nosotros lo hicimos fue un criterio que lo hicimos en noviembre, antes de la elección de la segunda vuelta, que fue, hicimos un acuerdo con el canciller, lo hice yo personalmente, le dije, votemos todas las venias de los futuros embajadores designados, sobre todo los de carrera, que son los que continúan a pesar del cambio de gobierno. Así nos evitamos que a último momento se pueda enviar cualquier
por cualquier motivo, salvo un caso excepcional. En Quiere decir caso que por eso no se votó. No era un caso excepcional. Tiene, no tiene tenía ningún sentido, una y situación judicial abierta todavía, hay ¿no? sin duda respuestas que se tienen que dar ante la justicia y bueno, yo creo que... Pero ya hubo una charla entre la calle Pou y Orsi sobre este tema. Sí, pero bueno, ahora lo que lo va a tener que designar en todo caso va a ser el próximo canciller con el próximo presidente. Por tanto, electo. si le corresponde un destino y si la administración lo entiende. Yo soy de los que piensan que la función no está para los funcionarios, sino los funcionarios están para la función y creo que sin duda eso también tiene que ser un principio en todas las áreas de la vida y también en el servicio exterior. Y bueno, si necesitamos de las competencias, de sus servicios, lo vamos a votar. Perfecto. Bueno. Daniel Caggiani, gracias por estos minutos. La seguimos en cualquier momento. Mucha suerte. Muchísimas gracias y mucha suerte a ustedes.